Muy bien, pues siguiendo la mecánica de cada una de nuestras sesiones previas, todos ustedes tienen la historia de vida en síntesis de cada uno de nuestros ponentes, la cual omito leer para poder ahorrar ese tiempo y simplemente dar la bienvenida, nuestro agradecimiento a la participación en esta mañana de la maestra Guadalupe Esquivel Flores. Ella es maestra en metodología de la ciencia y bien, pues bienvenida a este taller. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación a la Fundación Gili Ortiz, al Instituto Lala. Es muy placentero estar en la UNAM y además saludar a muy queridas amigas que, bueno, con algunas me he reencontrado hoy y me pone muy contenta porque finalmente todo lo que nos rodea nos va haciendo un significado, ¿no? Nos pone más contentas, nos pone más cómodos, nos acerca más a ciertas expresiones que en este caso, por ejemplo, me quiero enfocar a la alimentación. La alimentación desde la perspectiva antropológica es una visión que se puso de moda nuevamente y que, bueno, no son conceptos nuevos, no son preocupaciones nuevas, de hecho son de ya siglo y medio, no hasta 2 siglos, pero qué bueno, a mí me da muchísimo gusto reencontrar el rescate de textos, volver a las preguntas que los maestros mexicanos de la antropología ya habían planteado hace un buen rato y que nos ponen nuevamente en el foco de la alimentación, la preocupación por la cultura. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que luego de repente se nos estaban olvidando o las dábamos como por sobreseídas, ¿no? De tan cotidianas, normalmente lo más cercano y lo más cotidiano es lo primero que se nos olvida. Una pregunta fundamental desde el punto de vista del abordaje de la antropología es ¿por qué comemos lo que comemos? Que parece muy simple, ¿no? Pero, y ahora incluso es un eje temático en investigación del grupo de antropología de la alimentación en UAM Xochimilco que comanda la doctora Miriam Bertrán. Sin embargo, esta pregunta de por qué comemos lo que comemos la estableció un querido maestro y amigo, el doctor Luis Alberto Vargas Guadarrama, que fue director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y esta pregunta él se la hizo y reflexionó sobre ello hace más de 20 años. Incluso a mí me tocó participar hace más de 20 años aquí en la UNAM en Jóvenes hacia la Investigación Científica con este tema. ¿Por qué comemos lo que comemos? Y entonces te pones a reflexionar de que finalmente el comer es una expresión, no nada más una búsqueda de salud. La búsqueda de salud es muy individual y es muy reciente y es muy parcial. Realmente la búsqueda de la comida es por el entorno, comemos como vivimos, comemos como somos, comemos como queremos, como imaginamos e incluso como aspiramos, ¿sí? Es decir, finalmente ahorita a estas alturas del partido todavía prevalece en muchos sectores de la sociedad lo aspiracional en la comida. En la época de la colonia era muy aspiracional y signo de estatus comer carne y comer productos refinados, ¿no? Muchísimo azúcar, por ejemplo, era un estatus. Y eso sigue permeando en muchísimos estratos de nuestra sociedad. Imagínense ustedes en una ceremonia muy especial, una boda, algo muy especial, cuando van a planear el menú, en lo primero que piensan es en carne. ¿Cuál va a ser? ¿Qué cárnicos voy a ofrecer? ¿Sí? No se les ocurre hacer una ensalada maravillosa espolvoreada con chía y amaranto y unos gajitos de naranja y ya se me antojó. Pero esto no tiene ese simbolismo de prestigio, ¿sí? El prestigio, el darle un significado de especial es a través de la carne. Y esto nos viene desde la época de la colonia. Y aquí sigue. Entonces, la alimentación no es solo un aspecto biológico. Oye, pero es que nos debería preocupar. Pues sí, nos debería. Pero la realidad y la cotidianidad no es tan de libro. Yo soy nutrióloga y he convivido muchísimo con antropólogos. Soy como hija pródiga del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y nos damos cuenta que el discurso médico de come bien, come frutas y verduras, mira el plato del bien comer, mira que estar gordo es malo, mira que eso no está permeando en la población como quisiéramos, ¿sí?
El pensar a la alimentación como un mero aspecto biológico y pensar que a través de eso vamos a convencer a la población hacia mejores comportamientos alimentarios nos va a dejar pues muy parciales, nos va a dejar incompletos. Tenemos que tener muy en cuenta que somos lo que comemos, sí, pero no nada más en el sentido biológico, sino en términos de identidad y de significado cultural. Realmente el somos lo que comemos y por qué comemos lo que comemos es esta mezcla entre lo biológico y el sentirme bien socialmente. Hay muchos estudios de los compañeros mercadólogos y en publicidad y tal, y todos han coincidido, todos los estudios, de hecho ustedes también lo deben de tener en sus datos, que entre las principales razones por las que seleccionamos comer cierto tipo de alimentos, pues en primer lugar destacan los hábitos y las costumbres. Después el precio, esto es fundamental, ¿sí? Es la segunda gran razón de seleccionar, ¿no? De por qué comemos lo que comemos. El sabor. Dicen, los mexicanos somos muy así de sabor, todos los latinos somos muy de sabor, de buscar ese placer, esa sensación placentera del sabor. La comodidad, es decir, lo que tengamos al alcance y lo que podamos preparar de acuerdo a nuestras actividades. La presentación del alimento, la accesibilidad y la calidad quedan en un segundo tramo, y aquí en este segundo tramo, por ahí perdido, razones de salud. Oye, pero es que ahora muchos buscan… No, a ver, ¿cuál es mucho? Se ha visto que aproximadamente un 17% de la población adulta urbana es la que ya está buscando cierto tipo de comida por razones de salud. Pero el gran público se guía aún por estos hábitos, costumbres, precio, sabor. Y me voy a ubicar en lo de hábitos y costumbres. Hábitos se refiere a esa manera de comer individual, cuando se comparte con una colectividad que puede ir desde la familia hasta un pueblo o región, se habla de que es una costumbre. Entonces, un hábito alimentario es individual y una costumbre alimentaria es colectiva. Bueno, y resulta ser que cuando uno se pone a estudiar esto, hay como cierta predisposición a preferir todo lo cuantitativo, ¿no? A todos nos ha pasado. De decir, bueno, es que los datos fiables sobre los estudios y la reflexión de la alimentación, pues seguramente es más seria a través de datos cuantitativos. Sí, son necesarios, desde luego, pero lo cualitativo, los estudios cualitativos que generalmente tienen que ver con el quehacer antropológico, también van a dar información fundamental para guiar, para tomar decisiones, para informar a la población, para estar con una persona y a lo mejor estamos en consulta y guiarla hacia mejores hábitos. Estos dos mundos, los cualitativos y los cuantitativos, deben estar juntos para estudiar los hábitos alimentarios, reconocer sus dimensiones, hasta históricas, y entonces dar una información más adecuada hacia lo que queremos o el tema que nos compete. Desde el punto de vista cuantitativo, pues nos ayuda muchísimo toda la información epidemiológica, ¿no? Las cifras de obesidad, las cifras de desnutrición, cómo anda la población infantil, qué necesita, todos los estudios clínicos que ahora nos acercan a mejores hábitos para prevenir o controlar el cáncer, en fin, fundamental, grandes avances, pero también lo cualitativo. Conocer el contexto de una persona o de una comunidad, sus motivaciones y sus significados. Como profesional de la salud les puedo decir que, por ejemplo, para que un diabético o una persona, que vive con diabetes se apegue a su tratamiento, no basta que yo le insista en los grandes beneficios que va a tener si se apega a la dieta. Si yo le prohíbo todo lo dulce, ¿sí?, no se va a apegar al tratamiento. Lo único que voy a ocasionarle son sufrimientos, lo voy a sacar de su contexto, lo voy a hasta aislar de su contexto familiar, cuando no tomo en cuenta esta visión sociocultural y de tradición familiar que cada persona vive y comparte. Bueno, entonces el abordaje
de la investigación de la alimentación, de por qué comemos lo que comemos, desde la antropología de la alimentación, me permite acercarme a tratar de entender por qué las personas están comiendo ciertas cosas, por qué si se sabe que el abuso de ciertos alimentos puede ocasionar problemas, ¿por qué lo siguen haciendo? Bueno, si yo quiero un abordaje meramente biológico, difícilmente lo voy a entender. Voy a tener estadísticas, voy a tener cifras, voy a tener datos clínicos, datos bioquímicos. Si realmente quiero entenderlo, es importante acercarme a la antropología, en tanto esa ciencia que estudia la cultura. Y si nos metemos a definición de cultura, no vamos a acabar nunca. Esto es una discusión epistemológica muy interesante que ya tuve. Entonces, para efectos de esta plática, entenderemos que la cultura es el conjunto de creencias y conceptos creados por grupos humanos e interiorizados por cada uno de sus integrantes. Y grupo humano puede ir desde una familia hasta una nación. Y, desde luego, como derivación, la antropología de la alimentación estudia entonces la cultura en torno a la alimentación. Esta frase se me hace muy importante de parte del doctor Luis Alberto Vargas, antropólogo y médico, en donde me parece que sintetiza muy bien este sentir de acercarte a una visión antropológica de la alimentación. Él dice, debemos recordar que trabajamos con personas y no con constructos como la enfermedad. Esto se me hace fundamental. ¿Por qué? Porque si pretendemos entender por qué comemos lo que comemos, partiendo de una enfermedad y culpando además a un alimento o a un ingrediente en específico como el gran villano, estamos en el terreno del reduccionismo y no vamos a terminar entendiendo nada. No seamos lineales, seamos holísticos. Está de moda la palabra, pero es muy cierta, ¿sí? ¿Qué es lo que yo he percibido en estos últimos años? Estamos partiendo de la obesidad, es decir, de un constructo, la obesidad como enfermedad, y estamos partiendo para entender toda una serie de comportamientos alimentarios. Creo que el abordaje no es tan correcto. Partamos de las maneras de comer y no de una enfermedad, porque nos vamos a quedar en lo parcial. Pero si ese es su objetivo, bienvenido. Pero si su objetivo es entender por qué un grupo de población, por ejemplo, por qué los norteños están comiendo y comen carne todos los días y que además en el norte del país es donde se tienen las cifras de obesidad altas, bla, bla, bla. Si partimos de esa visión de enfermedad, creo que no vamos a entender todo el contexto. Perdón, en este sí. tema, ¿cómo tratarías entonces las grasas trans? El tema de las grasas trans. Las grasas trans, bueno, como parte de, primero me ubicaría en qué quiero transmitir. Oye, a mí no me interesa, por ejemplo, transmitir la cultura. Yo quiero explicarle a la población qué son las grasas trans y que tengan cuidado y que no se abuse de ciertos productos, porque tal. Bueno, entonces ahí estamos hablando de que nos vamos a ubicar en una particularidad de un grupo de alimentos. Es decir, no nos estamos ubicando en la cultura, más bien en tu pregunta nos estaríamos ubicando en un cierto producto en especial en donde yo tengo como intención hablar de las grasas trans que ocurre por efectos de ciertos métodos de cocción, ocurre un cambio y entonces hay un cambio químico que los convierte en trans, que es una estructura química muy específica que resulta no ser tan buena para el organismo. Pero estamos hablando de otra cosa. Yo aquí me quiero ubicar, por eso a lo mejor me metieron como introducción, en este mundo macro. Macro. Aquí estamos ya en lo específico y yo quiero darles esta visión como macro, sí. Gracias por la plática. ¿Qué tanto tiene que ver también el tema económico en este aspecto, considerando que no sé, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, la dieta del mexicano cambia y nos inflamos, porque llegan un montón de productos procesados y empezamos a consumirlos con mayor facilidad. Quienes no vivimos esa etapa cuando éramos niños, no teníamos acceso fácil a todas estas grasas saturadas y todos estos refrescos, entonces nuestra alimentación era mucho más sencilla y podíamos conservar el peso por mayor tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, un buen peso.
qué tanto tienen ahora, bueno, valga la redundancia, peso las decisiones económicas de un país para transformar la alimentación del pueblo. Uy, mucho. De hecho, la parte económica es uno de los elementos del entorno cultural. Vean ustedes esto como un sistema complejo, precisamente no por complicado, sino porque están incidiendo, están participando muchos elementos, unos con mayor o menor influencia. Por cierto, aquí en la UNAM hay un centro de la complejidad que incluso está estudiando el fenómeno de la salud y la enfermedad, ¿no? Como sistema complejo. Y justamente la economía está ya como un gran elemento que está jugando a veces a favor y otras en contra en estos aspectos. Quiero avanzar un poco en esto porque lo abordo a través de un alimento muy tradicional, los tacos. Recuérdame la pregunta. Bueno, si nosotros, por ejemplo, en el quehacer de acercarnos a entender las maneras de comer, tomamos en cuenta ciertas técnicas etnográficas que nos proporciona la antropología, en este caso la antropología de la alimentación, ¿sí? Entonces nos vamos a acercar a las personas, ¿sí?, a los grupos que son finalmente los actuantes del hábito alimentario, ¿no?, que comen de cierta manera por cultura, por economía, por disponibilidad. Debemos de hacer una observación. Yo les invito a integrarse más a nuestros grupos de antropología de la alimentación. Hay mucho que hacer en observación participante y es bien divertido. Hay que hacer entrevistas a profundidad y estudiar justamente la alimentación como un sistema. No nada más el cómo como, sino cómo se producen, cómo compro, el factor económico, cómo preparo, porque luego le echamos la culpa a un ingrediente y en nuestras casas ponemos a nadar los alimentos en grasa, ¿no? O hacemos nuestra agüita de fruta y le metemos medio kilo de azúcar, entonces cuidado. Entonces, la alimentación en tanto su desarrollo histórico, su contexto sociocultural, sus significados rituales y sociales, y además medición de dimensiones corporales, ha sido una de los grandes aportes de la antropología de la alimentación. Y una cosa que también se toma en cuenta cuando se habla de alimentación como hábito alimentario, así como consumo general. No tomemos en cuenta que somos un México y los mexicanos somos de una cierta manera todos iguales y todos comemos igual. No, hay una multiculturalidad del mexicano, ¿sí? Hay una multiculturalidad de los hábitos alimentarios y además hay ciertos significados distintos hacia la manera de comer. Es deseable no circunscribirnos al momento del consumo, sino entender, por ejemplo, esto de que me comentabas de la economía. ¿En qué entorno económico me estoy moviendo? Oye, ya me dijeron que comer aguacate y comer jitomates es maravilloso porque tienen una función, sus componentes tienen función antioxidante. Pues sí, pero si el kilo está ahorita en 80 pesos, ¿sí? Si yo no tomo en cuenta los entornos económicos, pues entonces cuidado con lo que digo. Mejor ahorita me pongo a decir que coman naranjas, que también tienen componentes, ¿no?, con función antioxidante, que están cercanas a la cultura de mucha gente y cercanas al bolsillo. Y dejemos de conceptualizar al hábito alimentario como un acto de repetición. Ay, mira, esto, así come la gente siempre. No, hay un sujeto que sí sabe cómo está comiendo, a lo mejor más cercano o más lejano de la salud, ese es otro asunto. Y tomar en cuenta la polisemia, por ejemplo. Cuando ustedes escriben sobre comer bien, no den por hecho que la gente, sus lectores, sus oyentes van a entender qué es comer bien. Y esto me ha tocado verlo cuando yo hago mucho trabajo de campo. Hay polisemia, es decir, para una misma expresión hay muchos significados. Es increíble. Si tú dices comer bien, la gente te puede entender desde comer mucho, comer frutas, comer cocido, comer hasta llenarme, comer caro, comer bonito, comer solo, comer acompañado, comer a mis horas. Todos esos significados, todas esas expresiones, entendimientos, yo he detectado con la sola expresión comer bien. Entonces, para empezar, cuando ustedes hablan de comer bien o de alimento saludable, mejor sí especifiquen, ¿no? Se debe estandarizar la respuesta de por qué se come lo que se come. Ay, comemos como comemos porque no sabemos, porque nuestra cultura… No. Cada grupo o población humana, ubicación, estrato socioeconómico, edad,
época del año, medio urbano, rural, actividad, momento del día, si las circunstancias, si es en fin de semana, entre semanas, si como en la calle, si como de fiesta, si como en cuaresma, va a estar variando. El doctor Igor de Garín, en paz descanse, un gran amigo, un gran maestro, fue una de las figuras fundamentales, una piedra de toque en todos los estudios de antropología de la alimentación, y él, por ejemplo, estaba estudiando mucho qué se come en fiestas y qué se bebe, porque también eso es un aspecto que hemos descuidado. De repente nos interesa mucho la alimentación y ¿qué estamos bebiendo? ¿Agua? ¿Agua cómo? ¿Atoles? ¿Por qué? ¿Refrescos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Todos? ¿Siempre? No, entonces el mundo de la comida y la bebida va a estar variando, y en una sola persona, chicos, en una sola persona las preocupaciones serán distintas, y desde luego las modas y las edades ahorita son lo que pueden estar jugando de una manera importante. Por ejemplo, los ritmos urbanos. Los ritmos urbanos son distintos de los ritmos rurales. En Mérida, que me gusta mucho ir para allá, tengo muchos amigos y allá como y convivo y pues tienes 2 horas para comer, puedes regresar a casa a comer, y así en muchos lugares. Pero, por ejemplo, ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, hay cambios muy drásticos, muy rápidos, y nos hacen comer fuera de casa. Oye, pero existe el itacate, sí, pero a veces no hay tiempo ni ganas de una noche anterior prepararnos siquiera un emparedado, a veces ni eso. Entonces, comer en la calle se vuelve uno de los factores en donde la gente acude, y que poca información y guía hemos dado a la gente, ¿no? De acuerdo a la consulta Mitofsky del 2012, que fue nacional, el 51% de la población mexicana come fuera de casa, y en casa comen un 49%. Bueno, esto seguramente fue por el sureste mexicano, donde sí regresan a comer. Ciudad de México debe ser otra cosa. Lugares de consumo, de acuerdo a los datos de Canacintra del 2012 igual, nos dice que el 84% de la población come en un puesto ambulante o en el comedor industrial. Hemos dado muy poca información a la gente sobre cómo comer en la calle de manera adecuada. Un ejemplo son los tacos. Se considera que es un alimento que se acostumbraba desde antes de la llegada de los españoles. Obviamente, pues, los ingredientes han variado, los rellenos también. Es una preparación muy popular, es muy socorrida para comer, pero ¿son apreciados? Y hay muchísimas variantes. ¿Son apreciados? Bueno, hay un estudio muy interesante que hizo una colega nutrióloga, la licenciada María Hernández Rivera. En el 2017 se puso a hacer trabajo de campo en la zona de Santa Fe, cerquita de la Ibero. Digo, tampoco, pues, ¿para qué nos agotamos, no? Si ella estudiaba en la Ibero, pues lo cercano era Santa Fe. Y qué bueno, porque así tuvo oportunidad de hacer observación participante y se dio cuenta, esto lo publicó en su tesis, que la gran mayoría de trabajadores de zona de Santa Fe acude a los tacos como una comida habitual, pero la mayoría opina que es grasoso, que no es tan nutritivo, que depende de los ingredientes, que lo consumen porque es sabroso, porque está barato, y solo un 6% dijo consumirlo o reconocer que te aportan algún nutrimento. Y en general, la gente en este estrato, en este grupo estudiado, percibieron al taco como medianamente nutritivo, lo que sea que signifique eso. Y el 30% de todos los encuestados y todos los observados y entrevistados, el 30% dijo que un taco no era adecuado para la dieta. Y todos los entrevistados decían, ay, es que como muchos tacos, entonces estoy excedido de hidratos de carbono, como muchas harinas. Y resulta que no. Cuando María hizo el análisis de lo que realmente comían, resultaba que estaban consumiendo un exceso de proteínas por el tipo de rellenos que ellos preferían. ¿Por qué estaban prefiriendo, chicos? ¿Por qué preferían ellos estos rellenos de carne? ¿Por estatus? ¿Porque me llena? ¿Porque voy a permanecer más tiempo sintiéndome satisfecho? Pero sobre todo por estatus. Porque es lo que hay, porque a ver, exacto. No todos te van a llevar tacos de
verduras porque no los consumimos en general, porque justo sientes que no te llenas. Entonces la oferta tampoco es que haya tanta verdura cuando te llevan ese tipo de tacos. Exactamente, pero todo esto, ¿qué hace tu proveedor? El taquero, te lleva lo que más vende. Exacto, y entonces caemos en este círculo de, pues es que la gente prefiere la carne porque además le llena, es de estatus, pues es elegante pedir un taco de arrachera, ¿no? Un taco de nopales como que me hace sentir menos, y entonces se perpetúa, como diría Rigo Cohen, este tipo de ingredientes, demanda y oferta. Sí, tienes razón, Nora. Bueno, si hacemos una indagación desde un punto de vista biológico, decimos, bueno, desde el punto de vista de la nutrición y de sanidad, pues los tacos se pueden integrar perfectamente a una dieta correcta. Hay que moderar los rellenos, no abusar de los cárnicos, agregar más verduras. Por ejemplo, yo le veo mucha posibilidad a través de nopales, cebollas, salsas. Me encanta cuando ponen picaditos la piña y esto que pepino, que es una delicia, ¿no? Cuidar la higiene, son sus áreas de oportunidad. ¿Cómo sería desde el punto de vista de la antropología de la alimentación? Bueno, yo tendría que indagar el arraigo, el tipo de preparación, cómo se come, cuándo se come, dónde se consume, por qué se consume, con quién lo hago, es decir, todo mi significado cultural. Otros ejemplos de alimentos sumamente consumidos, sobre todo en las mañanas, corriendo hacia el metro, son los tamales y los atoles. Estos también se nos olvidan. Hay toda una riqueza cultural, no solamente biológica, en el acercamiento al consumo de atoles y tamales. Tanto es así que 2 veces al año en el Instituto de Investigaciones Antropológicas se dedica el Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación, el cual me honro en pertenecer, organiza 2 reuniones específicas con temarios específicos sobre el estudio de atoles y tamales. Escríbanme, yo les digo en septiembre cuándo es, hay degustación. Bueno, en este panorama no quiero terminar sin decirles que el ser humano se va a alimentar de lo que tiene al alcance, como bien dice Nora, ahí está, ¿no? Es lo que hay. Sí, se va a alimentar de lo que tiene al alcance, pero también va a comer de acuerdo a lo que su cultura ha definido como comestible. Si yo castigo a un niño y le digo, cómete las verduras, si no, no te doy postre, lo estoy culturizando. Y entonces, ¿qué le estoy diciendo? Las verduras son malas, las verduras son aburridas, las verduras son castigo, las verduras son para cuando estás enfermo. Cuidado. ¿Qué mensajes estoy dando? La presión social del entorno es fundamental, chicos. Fíjense ustedes, hay una tesis maravillosa de una colega nutrióloga con doctorado en antropología, que en 2011, al estar trabajando en una comunidad, estuvo trabajando como 4 años, detectó en una población rural, específicamente en Amealco, Estado de México, que ya sería como semiurbana, que la obesidad y el sobrepeso no era algo mal visto en la comunidad. No tenían este sentido de, ay, la obesidad es malísima y nos vamos a morir todos. No. La obesidad y sobrepeso significaba que el varón, ya sea el papá, el marido o el hermano mayor, era un buen proveedor. Las mujeres entonces, sobre todo las mujeres y las niñas, tenían que tener cierta corporalidad. Además, como son una población que sí tiene carencias, eran sujetos de despensas y suplementos con programas sociales. ¿Y qué creen? Se lo daban a los puerquitos. ¿Por qué? Ustedes así, a primer vistazo, ¿qué hubieran dicho? Que no vivieran en la comunidad y que les dijeran, ¿sabes qué? El programa fulano que da papillas y suplementos y canasta y despensa, se lo están dando a los puerquitos. ¿Ustedes qué es lo primero que hubieran pensado? Qué malagradecidos. Otra, no saben comer, ¿no? Qué desperdiciados, qué mal. ¿Qué más? Les falta información sobre nutrición, no conocen el plato del bien comer, les falta tener conciencia de la salud. ¿Qué otra cosa hubieran pensado? Así como somos aquí urbanos sentados. Qué ignorancia. Qué ignorancia. Exacto, sí, algo malo han de tener, sí, desconfianza. ¿Qué otra cosa? Sin miedo, total, estamos aquí en confianza. No les gusta, no les hace falta.
Hay muchas respuestas que pudiéramos dar nosotros desde nuestra visión. ¿Qué hizo Tere? Pues siguió conviviendo, siguió haciendo etnografía, siguió haciendo observación participante, entrevistas a profundidad y se dio cuenta que las señoras, cuando podían, escondían todo esto que les llegaba de programas sociales y sí se lo daban a sus hijitos. Pero si el vecino, la vecina, la suegra, la amiga se daba cuenta, inmediatamente se lo daba a los puerquitos. ¿Por qué? Porque el recibir ayuda social era una ofensa para el varón. Era decirle, mira, mi marido o mi papá no es buen proveedor. Somos unos pobretones, el varón no cumple y entonces por eso tengo que consumir lo que me dan en suplementos y canastas básicas. Era una presión social del entorno. Nada tenía que ver, ni la conciencia de comer bien, ni la conciencia de salud, ni lo de que el niño estaba desnutrido o no desnutrido. Era un asunto cultural. Eso que comenta Pam, son datos del 2011, esa tesis fue del 2011. Sí, 2011. Está disponible, ¿eh? Ustedes teclean en Google, Ochoa Rivera Teresa, y aparece, se despliega en PDF la tesis. Es una delicia la tesis. Reflexiones finales, para no pasarme en el tiempo y dejarnos así pensando. Cuando nosotros, la mosca andarando, cuando ustedes como periodistas de la ciencia van a abordar un tema, ya sea muy específico como grasas trans o más general sobre el papel del Telecán y las maneras de comer en México, pues sí se van a encontrar muchísimos estudios, son muy descriptivos, hay muchas cifras, pero yo les invito a que tengan cuidado en no insistir en ciertos elementos de asociación como si fueran causalidad. En esta plática yo los quise introducir a que finalmente las maneras de comer, o ciertos ingredientes o ciertos productos están ahí por algo, no nada más por razones biológicas. Están también por algo cultural fuerte, por cuestiones sociales, por cuestiones económicas, por presión hasta de la familia, y que es un elemento más. Ojalá la alimentación fuera tan sencilla de que, mira, el villano es tal producto, lo quito y se solucionó el problema. No, en la alimentación intervienen muchísimos elementos, ninguno es la causalidad directa, sino se asocian, ustedes van sumando elementos, ¿sí?, que les van a permitir después informar de mejor manera, orientar de mejor manera en el tema que más les interese. Pero cuidado, asociación, es decir, un elemento que forme parte de, no es causalidad. Oye, ¿la crisis económica causó la obesidad? No. Ojalá fuera así, sería bien fácil en la chamba para los nutriólogos. No, es un elemento más, pero no es la causa. Hace falta más investigación que nos describa contextos, que nos ayude a comprender, incluso a atender más usos y costumbres, su relación con los programas alimentarios. Díganme qué programa alimentario he estudiado, por qué muchas papillas se los daban a los puerquitos, ¿no? Y villanizaban a la señora. Es que la señora es una ignorante y no sabe comer, no le interesa la salud de sus hijos. No, espérate, hay más de fondo. Y como señaló la doctora Sara Elena Pérez Gil de UAM Xochimilco, la alimentación es el primer aprendizaje social como seres humanos y por lo tanto, al compartir una cultura, tendemos a actuar de forma similar. En los hábitos de alimentación están presentes elementos biológicos y socioculturales, sí, maravilloso. Las preguntas, ¿qué se come? ¿Cómo se come? ¿Y por qué lo como? Representa ese puente entre dos disciplinas, entre lo cuantitativo de la nutriología y lo cualitativo de la antropología de la alimentación. Bueno, la bibliografía, ¿esto se les queda, chicos? ¿Se les comparten estas? Sí. Perfecto, porque les puse bibliografía que les puede ayudar muchísimo de manera muy rápida, no me detengo, y les invito a que me escriban, me compartan sus inquietudes, si algo les puedo ayudar, maravilloso, encantada, gesquivel99@yahoo.com, y además, pues acercarse a publicaciones. Pedí permiso antes de hacer la publicidad de Cuadernos de Nutrición, espero que conozcan la revista, lo hace una fundación,
Esta revista la fundó el doctor Salvador Subirán Anchondo, la dirige un gran maestro también, el doctor Héctor Burges, y pues abordamos temas desde muy biológicos, que este está sensacional, luego me invitan para hablar de probióticos, y otros de manera más cultural, como en este caso se abordó el tema del mito del té con limón y los significados culturales del café, por ejemplo. Entonces son temas que ustedes pueden consultar. Sí, es la de enero, febrero, marzo, abril. No sé si tuvieron algún comentario, creo que me quedó como un minuto. Cielos. Si quieren les mando la presentación, ahorita la descargamos y se la mando por correo. Estoy a sus órdenes para cualquier asunto. No me quise meter mucho en teorías, constructivismo, funcionalismo, etcétera, porque creo que eso nos llevaría a todo un curso, todo un semestre. Quise darles estos panoramas culturales que, aunque de repente abordemos temas biológicos, debemos de tomar en cuenta también los contextos en los que nos movemos. Yo les agradezco muchísimo. Si tienen pregunta o comentario, no sé cómo andemos de tiempo, Gaby. Gaby, ¿tú coordinas o yo? Sí, Nora. En esta materia de la antropología de la alimentación, las personas que estudian, los nutriólogos, toman estas materias y toman en cuenta esto, porque cuando va la gente a que les enseñen un plan, no se nota que hagan este tipo de preguntas, ni qué poder adquisitivo tienen, ni nada. Pareciera como algo ya cuadrado, ¿no? Y nada más que se los dan así, sin ver todo este entorno, y por eso luego vienen estas que no salieran a estos planes de alimentación. ¿Hasta qué punto, si la población en general no tenemos mucha información, pero tampoco los especialistas, es para no conocemos todos? Exactamente. Nora, acabas de tomar un tema que yo creo que es de reflexión de todo un seminario. Efectivamente, en la formación del nutriólogo nos dan una materia, en mi caso fue antropología de la alimentación, fue muy introductoria, maravillosa, sensacional, pero hasta ahí queda. En otros planes de estudio de otras escuelas ni siquiera existe o es opcional, y muchos no optan por eso. ¿Por qué? Porque creo que la visión biológica es importante, sí, pero a veces se toma como el centro del universo, y no lo es. Tan no lo es que el discurso médico-biológico que hemos estado trabajando durante 20 años no ha servido para detener la epidemia de obesidad, porque estamos olvidando todo ese círculo exterior que es cultura. Tienes toda la razón, no hay una individualización conveniente. Sí se hace, por ejemplo, cuando ya estás tratando a alguien que vive con diabetes o que vive con enfermedad renal, pero ya llegaste a otro nivel, donde dices, bueno, sí, se tiene que individualizar. Has tocado un problema muy, muy fuerte, incluso yo hago la autocrítica a mis colegas. Hay gente muy joven que te insiste en que comas antioxidantes, y los antioxidantes no se comen alimentos, y lo antioxidante es una función. Entonces, desde ahí, definitivamente estás tocando un tema en donde todavía los nutriólogos jóvenes tienen que abonar mucho más. Ojalá fuera obligatoria la materia de antropología o de cultura de la alimentación. Desgraciadamente no lo es. Somos un grupo pequeño de nutriólogos que sí estamos interesados en eso, sin embargo sí existen. Con muchísimo gusto te puedo pasar incluso contactos de la gente que está al día y haciendo investigación, por ejemplo, comer en la calle, etcétera, ¿no? Hubo un seminario muy interesante que se llamó Comer en la calle, también les puedo pasar información. Por ahí vi otra mano, sí. Maestra, la antropología de la alimentación podría entonces utilizarse como una base para poder establecer un ejemplo o varios ejemplos de políticas públicas para el arte del bien comer en las poblaciones, y serían exitosas, funcionarían. Me encantó cómo mencionaste el arte del bien comer, porque finalmente no es un acto biológico, sino es una expresión de todos mis sentires, búsquedas, placeres, biología y cultura. Y sí, anexar o tomar en cuenta toda la parte de antropología de la alimentación, es decir, toda la parte de cultura, sí nos ayudaría muchísimo y nos facilitaría la comprensión y el acercamiento
a las personas. Definitivamente es una buena plataforma y que en donde hay técnicas que te permitirían muy bien acercarte mejor a una mejor comunicación con la gente. Por ejemplo, estoy pensando en un artículo. Si yo publico un artículo diciéndole a la gente, la carne muy grasosa está llena de grasas saturadas y eso te va a causar ataques al corazón, pues nada más la asusté. Pero la verdad es que el fin de semana, como todos los domingos, se va a ir por sus tacos de carnitas. Probablemente necesito otro abordaje más amable, más en comunicación amable, no de regaño ni de culpabilidad, sino de, a ver, vamos a platicar. Y esto facilitaría, sin lugar a Sí. dudas, que hasta por estados pudiera haber diferentes políticas públicas, Sí. que no podrías tomar entonces como base el origen de una buena o mala alimentación nutritiva o no, porque en cada región tenemos una cultura y una organización diferente y un modo de vida del poder adquisitivo también diferente e influencias diferentes. Definitivamente. Los programas sociales deberían, y de apoyos alimentarios y de campañas de salud y alimentación, deberían ser regionalizadas, mínimo regionalizadas, ¿no? Incluso podrían ser hasta estatales y dentro de un mismo estado, costa, montaña, ciudad. Definitivamente, sí. En mi parecer y en mi entender de más de 30 años de andar en este asunto, sí, los programas sociales deben de reconsiderar la regionalización para una mejor incidencia y mejores resultados. ¿Personalización o Una última regionalización? pregunta. Bueno, como programas sociales, regionalización. Como programa de hábito alimentario, individualización. Pero ahí sí, el sector salud debería hacer un trabajo súper importante a través de DIF y a través de las secretarías de salud municipales incluso, de con su personal de salud, nutriólogos, dietistas, médicos, tener una mejor comprensión de en qué cultura estoy insertada. Sí, depende. Como política pública, sí, regional. ¿Tendría que enseñarse eso a los niños en las escuelas? Sí, definitivamente. Mira, yo he detectado que muchos niños se avergüenzan de su cultura. Y creo que es de ahí de donde ya partimos de un terreno que no es sólido. Si tú le dices a los niños, mira, en tu comunidad, les platicaba yo de una experiencia que tuve en 3 años de trabajo con antropólogos, que nos fuimos a hacer trabajo de campo 3 años en zonas de montaña y costeras muy pobres del estado de Jalisco. Estudiamos cómo se comunicaban los ancianos, los abuelos y bisabuelos con los niños. ¿Qué había en cuanto a sus hábitos de preparación y consumo de alimentos? Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, la recolección en ciertos lugares sería fundamental para comer bien, la recolección. Sin embargo, a los niños se les hacía sentir un poco vergonzoso o de pobres o de poco civilizados, entre comillas, el ir a recolectar frutas, verduras y insectos y demás. Entonces lo hacían de juego. En cuanto alcanzaban la pubertad, se olvidaban y decían, no, eso es de niños, eso es para jugar. Entonces olvidaban toda una riqueza del entorno. ¿Por qué? Porque desde la escuela no respetaban ni les daban el peso cultural, ¿sí? No les decían, tu cultura es importante, la recolección es importante, ir a recoger semillitas y frutos del árbol es importante. Y entonces tu significado es de vergüenza. Ah, mira, es que si voy a recolectar como adulto o como joven, eso es vergonzoso, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Qué va a decir la sociedad? Y se retroalimentan. Entonces sí, debería de enseñarse desde kinder a recuperar ese orgullo por tu región, por tu cultura, por ciertas costumbres. Sí, creo que ya, ¿verdad? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues a nombre de todos nuestros compañeros periodistas, gracias a la maestra Guadalupe Esquivel. Muchas gracias. Muchísimas gracias.